Seguimos en Todo Tiene un Porqué. Ya estábamos con el tema pelo, que tanto nos preocupaba, pero ahora vamos a meternos en otro tema que es muy importante. ¿Por qué cicatrizan las heridas? ¿Saben ustedes? ¿Tienen alguna idea? No, no tengo idea. Yo sí me doy cuenta que coagula rápidamente las heridas que tengo, por ejemplo. A diferencia de otras personas que por ahí les sangra más tiempo. Por ejemplo, ¿no? No Bien, sé. yo he contado en otro momento, creo que fue cuando hicimos el programa de los tatuajes, si no recuerdo mal, el tema de los queloides, que es como una sobrecicatrización, ¿viste? Que te queda como una... Como la marca. Exacto, como si cicatrizara de más la herida y te queda como una cosa... Como un gusanito. Sí. Hay gente que le pasa, hay otros que no, y hay también grados también en cuanto a la formación de ese queloide. Pero ¿quién nos visita para empezar a interpretar y a entender un poco más de este tema? La doctora Ana Arcuri. Es bioquímica y farmacéutica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en banco de sangre y hemocitología. Es autora de Plasma rico en plaquetas, recuperación de tejidos con factores estimulantes de crecimiento autólogos. Bienvenida, doctora. Hola, ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Le interesó el tema del cabello? ¿No? Me encantó, ¿Sí? buenísimo estuvo. Bien. Buenísimo. A nosotros también nos interesa. Bueno, y ahora vamos a otra cosa que Superbueno. realmente es muy interesante y tiene que ver con la cicatrización. La pregunta que hacíamos es ¿por qué? ¿Por qué sucede? A ver. Menos mal que sucede, ¿no? Pero digo... Exactamente, y aparte que sucede en los niños y en los ancianos. Eso también está bueno, ¿viste? O sea, ocurre a lo largo de la vida ocurre. Y lo bueno también es que ocurre en otros reinos, o sea, aparte del reino animal, también ocurre en el reino vegetal. O sea, la cicatrización de un tallo, cuando uno arranca una hoja, también ocurre porque se forma un callo, porque todas las células acuden a esa zona y se produce el callo que repara ese tejido Es como vegetal. el organismo se repara a sí mismo. Exactamente. Entonces, en lo que es el reino animal, nosotros tenemos la particularidad de que ante una injuria, ¿sí? Que esa sería una herida, empiezan a desencadenarse un montón de fenómenos, los cuales están dirigidos más que nada por las plaquetas. Las plaquetas, hace muchísimos años siempre se pensó que las plaquetas solamente actuaban en la coagulación sanguínea, porque ya que es un componente de la sangre junto con los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Entonces todo este proceso de cicatrización empieza la plaqueta a actuar en un primer momento. Hay 3 etapas reconocidas, así aproximadas, de lo que es la cicatrización. Una es la etapa inflamatoria, que es la primera etapa. ¿Qué ocurre ahí? Ahí es como que se manda a llamar a todo el ejército para que tape la zona. Lo más importante es que cuando nosotros tenemos en la epidermis hay una solución de continuidad. Esa solución de continuidad se ve interrumpida en la injuria. Entonces todo eso son fenómenos, es como un festival bioquímico. O sea, empiezan a aparecer un montón de células, un montón de factores de crecimiento, un montón de sustancias que empiezan a comandar la cicatrización. Y la primera justamente es la formación de ese coágulo, el coágulo que se encarga la plaqueta de adherir a esa superficie que ha sido dañada. Y lo importante es que la epidermis y en realidad todos los órganos, lo que detectan es que hay una disminución del nivel de oxígeno. ¿Por qué? Porque obviamente todos los tejidos están irrigados. Entonces, cuando hay un corte, es como si el caño se cortara, o sea, tenés una pérdida de agua que no llega al lugar donde tiene que llegar. Entonces, cuando se hace el corte, digamos, hay un montón de sensores que están en los receptores de las células que detectan la disminución del nivel de oxígeno. Entonces dice, no, ¿qué pasó? Entonces, traemos a las plaquetas hacen su primer tapón, y ese primer tapón empieza a liberar determinados factores de crecimiento, y esos factores de crecimiento van a comandar toda la reacción inflamatoria. Por eso se pone roja una herida cuando se hace. Claro, por eso pica, porque hay determinadas sustancias como la histamina, que es una sustancia vasodilatadora, entonces produce, digamos, la vasodilatación y eso es lo que produce el picor. También la temperatura, que también está a cargo de la histamina. Empieza a haber un edema, porque como hay una reclusión, un reclutamiento de un montón de células, esas células se van a juntar en ese lugar. Es un meeting point. Entonces se reúnen todos ahí y, digamos, todos esos factores de crecimiento empiezan a actuar sobre el tejido. Eso sería una primera etapa. Después viene una segunda etapa en donde, bueno, hay un poquito de paz, un poco de tranquilidad, porque era todo, digamos, es como una urgencia.
una vez cubierta la urgencia, empieza a haber un sistema de, vamos a generar más de tejido, un tejido que va a sostener a esa primera herida o esa primera fracción que se interrumpió. Y después de eso va a venir todo un fenómeno de remodelación y de consolidación. Ahí vemos en la info que tenemos el coágulo, que es lo que primero nosotros vimos. Y también tenemos el tema de las bacterias. O sea, las bacterias están habitualmente en nuestra piel, ¿sí? Son habituales, viven con nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando pero viven en la epidermis, o sea, al exterior. Cuando se hace un corte, pueden entrar, digamos, o también por algún agente externo, ya sea mordedura de perro, o algún elemento cortante. Lo que se hace es, digamos, o sea, lo que hace el cuerpo es juntar también a los glóbulos blancos. Y esos glóbulos blancos actúan como, digamos, empiezan a través de sustancias son los bactericidas. Que atacan la infección. Totalmente. Atacan a las bacterias y las destruyen. Sí. Entonces, digamos, eso sería en una cicatrización normal. O sea, cuando, digamos, ocurre normalmente. ¿Qué pasa? ¿Se puede infectar? Sí, claro, se puede infectar. ¿Por qué? Porque empieza a haber un desbalance entre la cantidad de bacterias y la cantidad de glóbulos blancos que acuden a ese punto, ¿no es cierto? Y ahí lo que nosotros vemos es que el coágulo hace su primer tapón y luego el resto de las células acompañan maravillosamente bien en todo lo que es la parte bioquímica, ya que todo esto por mediadores de las células. ¿Cómo se maneja esto? O sea, las células tienen receptores y esos receptores se unen con esos factores de crecimiento, con agentes quimiotácticos que hacen que se comande todo ese fenómeno. Qué maravilla, ¿no? La verdad, ay, sí, totalmente. Ahora, y lo bueno es como, perdón. Sí. Lo bueno es que también, o sea, como decíamos, o sea, no es un proceso que envejece. O sea, envejece sí con el tiempo, por supuesto, como pero nunca todo, deja ¿no? de cumplir su función. Pero exactamente, o sea, es... Y para repasar, entonces, primero es la inflamación. Hay Sí. una herida, la primera etapa es esa inflamación, Sí. el coágulo. Sí. Viene, después, ¿la segunda cuál sería? La segunda parte es la parte de granulación, o sea, Granulación. es donde se empieza digamos, todo el tejido que está por debajo, que es la dermis, Sí. todo ese tejido empieza a sostenerse porque empieza a haber un aumento de la síntesis de colágeno, de ácido hialurónico, de las fibras elásticas que componen ¿Y hay la una dermis. tercera etapa? ¿Es La donde se tercera- hace la cáscara, por ejemplo, para darme una idea? Esa La segunda cascarita, fase, la la cóstra. cascarita del que tiene el... No, mientras La mientras está la cáscara, digamos, todo Sucede ese todo este fenómeno fenómeno. se pasa por debajo. de la costra. Exactamente. O sea, esa cascarita queda por fuera y todo esto, este terremoto ocurre por debajo. Bien. ¿Y la tercera etapa sería? La tercera etapa es la consolidación. Bien. Porque vos viste que, o sea, vos te cortás. Al principio tenés lo que dijimos, el edema y duele, ¿sí? Y después sentís como que el tejido no tiene la misma resistencia, ¿no? O sea, uno se toca por una herida reciente y no es lo mismo que una herida que pasó hace 6 meses. Lo que ocurre es justamente que pasa el tiempo y en esos 6 meses logramos consolidar el bloque de dermis que sostiene a ese tejido. Ese tejido fue, o sea, injuriado, o sea, fue cortado. Es digamos, una injuria muy importante. O sea, a los 6 meses se recupera totalmente y tenés la piel normal. Sí, lo que Más pasa o es que menos. siempre quedan, o sea, otra de las preguntas es por qué siempre quedan las Marcas. cicatrices, siempre quedan las marcas. Sí, Es eso que no se puede todavía... volver a lo que se cortó, es decir, Sí, se repara, pero exacto. queda reparado, no volvés a la No, claro. normalidad, a lo que Sí, tenías antes. nos gustaría, digamos, desde Sería la ciencia, fantástico. nos gustaría... Después hay un ¿viste? montón de cremas y que uno Que puede favorecen. disimular las cicatrices, pero la verdad es que está. Y va Así a es, estar. ¿Qué sí. pasa con el queloide? Porque yo decía recién que es como una sobrecicatrización, es como que la cicatrización, como que este fenómeno no para, no se detiene a tiempo. Claro, el tema, o sea, la formación de queloides es inherente a cada persona. O sea, por ejemplo, vos podés tener, digamos, susceptibilidad a formar queloides y ella no. O sea, no forma, o sea, no hay, digamos, o sea, hay una predisposición, ¿sí? Genética, genética, sí, de cada uno. Y generalmente lo haces con todas las cicatrices. O Sí. sea, te cortás, o sea, una cicatriz que es dirigida, como sería la de una operación, de una cirugía, en donde el cirujano sabe dónde corta y por dónde, que eso está bueno porque es, digamos, es completamente y está bajo control, a que te caíste en la calle o te cortaste
no sé, con algo cortante, ¿no es cierto? Entonces esas cosas van a hacer que, digamos, o sea, son inherentes a cada uno, y ahí cada uno va a tener digamos, va a poder hacer una buena cicatrización o no. ¿Y qué rol cumple el colágeno en todo este proceso? El colágeno es un gran disparador de cicatrización. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros, o sea, en este corte, en la injuria de esta que nosotros mostrábamos, apenas, digamos, el colágeno aparece porque, o sea, cuando vos te cortás y aparece sangre, es porque, digamos, el corte es profundo y se ha llegado a la dermis. Entonces, esa dermis empieza a exponer el colágeno, por ejemplo. Entonces, ahí es otro factor de activación por parte de las plaquetas para que comience realmente la cicatrización. Y luego es el que hace la arquitectura de esa dermis, es lo que lo sostiene. A partir, digamos, o sea, primero se hace un colágeno como de emergencia, ¿viste? O sea, se empieza a formar el colágeno y eso sostiene. Luego, a los 6 meses, empieza esta remodelación y ya pasa para hacer como un colágeno como más formal, ¿viste? O sea, un colágeno, digamos, mucho más, más duro, si se quiere decir, que va a soportar ya el tejido definitivo. Porque ese ya es tu tejido definitivo. Bueno, la quiero aprovechar a Caro porque ella estuvo entrevistando a alguien que inventó, creó apósitos inteligentes, ¿verdad? Sí, ella es María Emilia Villanueva. Es espectacular porque ganó una beca de UNESCO y una importante empresa cosmética, y están desarrollando, porque esto está en etapa de prueba, un apósito inteligente que también es ecológico. Ahora se van a enterar por qué, y es muy importante para las personas que tienen escaras o tienen úlceras, por ejemplo. Claro. Miren, la nota es muy interesante de este invento que es argentino. Emilia, ¿qué son los apósitos inteligentes? Bueno, los apósitos inteligentes son un tipo de apósitos que es como un vendaje, vendría a reemplazar los vendajes o las gasas, que nuestra idea es utilizarlo para las heridas crónicas, que son aquellas que les cuesta cicatrizar. Estas heridas tienen como complicación que pueden infectarse, entonces para evitar que se infecten, la idea es incorporarle un antimicrobiano, que en este caso son nanopartículas de óxido de zinc. Ahora, como cuando las bacterias están siempre expuestas a un antimicrobiano, generan resistencia, la idea de los apósitos inteligentes es que solamente se libere el antimicrobiano cuando existe una infección. Y eso hace que se hinche el gel, se abran los poros del gel y salgan las partículas para poder atacar a las bacterias que se encuentren presentes y que puedan llegar a generar una infección mucho más grave en la herida. ¿Y me mostrás cómo se hace? Se puede mostrar, sí. A ver. Se hace a partir del cuerno de vaca, ¿sí? Que nosotros lo molemos, lo rallamos y se lava para poder sacarle las otras cosas que tiene que no son queratina, que son grasas o sales. Se vuelca en un recipiente y se agrega una solución de hidróxido de sodio. Bueno, y después se agrega alcohol medicinal. Bueno, ahora esta suspensión lo mezclamos bien. Y esto hay que llevarlo a la estufa hasta que se evapora y se forma un bloque duro que luego se rehidrata y ese es el gel. ¿Cuáles son los beneficios de este apósito inteligente? Bueno, uno de los beneficios de este apósito es que es un material sustentable, es decir, que no va a generar ningún cambio en el medio ambiente porque nosotros aprovechamos un producto de desecho como es el cuerno de vaca y eso evita que se lo deseche y genere más contaminación, y los demás productos que se usan para realizar este apósito también son muy económicos. Bueno, gracias Emilia. No, por favor. Con Emilia conocimos un poco más de estos nuevos apósitos inteligentes que también son un invento argentino. Bueno, fantástico, Caro, espectacular. Es fantástico, porque No actúa solo cuando tiene que actuar. Vos lo tenés puesto en el lugar de la herida y si percibe que hay una infección, aparece. Libera. Impresionante. Está buenísimo. ¿Y quién me ibas a decir? Ibas a nombrar a alguien también que tiene que ver con esto. Ah, sí, quería nombrar a la doctora Julia Etulián, que es investigadora del CONICET, que también, digamos, es una gran empresa cosmética, un premio similar al de María Emilia, perdón. De María Emilia, con respecto también a la cicatrización de heridas, en realidad, porque lo que ella habló fue de cómo mejorar la utilización del plasma rico en plaquetas en tejidos.
Así que siempre, o sea, el tema está súper relacionado. Bueno, el plasma y rico ella- en plaquetas que se usa mucho, recién hablábamos fuera de cámara, Sí. que tiene que ver con los deportistas para recuperar lesiones musculares, desgarros. Sí, exactamente. Y con O sea, bastante éxito. Sí, aparte lo bueno es que el Comité Olímpico Internacional lo aprobó, digamos, en el año 2011, con la idea de poder incorporarlo a atletas de alto estándar para poder ser utilizado dentro de las mismas competencias, o sea, dentro de los mundiales, dentro de las Exacto. olimpiadas, etcétera, sin tener que correr el riesgo de pasar por un antidoping positivo. Exacto. Y esto del plasma rico en plaquetas me lo recomendaron y lo linkeo con el tema anterior para el Sí, cabello, pérdida para la de caída del cabello. Así es. Aplicártelo tipo mesoterapia. Sí, Y exacto. eso es como que renueva. Y Pero te lo junto con el tema de la cicatrización de heridas. Sí. Dijimos que las plaquetas eran las células superpoderosas que Correcto. actuaban, digamos, en la cicatrización de heridas. Bueno, a partir, digamos, de ese evento que se pudo aislar, se supo que dentro de las plaquetas hay factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son los que justamente remodelan las heridas, las cicatrizan, y se vio que utilizadas en forma local en otro tipo de heridas, más heridas crónicas como son las úlceras de pie diabético, esas plaquetas, al ser degranuladas, o sea, al liberar todos los factores de crecimiento que están en su interior, podían lograr fenómenos cicatrizantes sobre esas úlceras, por ejemplo, que no cicatrizaban por métodos tradicionales. Tenemos que hacer una pausa, Dale. breve pausa. Y nos vamos a ir con una pregunta. A ver si ustedes saben cuál es la respuesta. Vemos. ¿De qué se trata? Aquí está. La pregunta es: ¿quién escribió la novela Frankenstein? ¿Mary Shelley, Jane Austen o Boris Karloff?